vamos a continuar con el video. Perdón, he compartido mal. Lo he adelantado un poquito antes de que se corte, entonces para poderlo ver lo más completo posible. Por ejemplo, en este momento, maíz, soja, algodón y colza son los cultivos que tienen más proporción de cultivares genéticamente modificados respecto a cultivares tradicionales. Y hoy en día la superficie cultivada a nivel mundial llega a 180 millones de hectáreas. Los eventos que son principalmente los de tolerancia a herbicidas, resistencia a insecticidas. También en los últimos años se han desarrollado eventos que combinan ambas características, resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas. Las características de estos organismos es que los cambios genéticos que portan son cambios que no se dan en forma natural a través del cruzamiento de especies, o sea, cruzan las barreras de cruzamiento entre especies. Y la otra característica importante es que son cambios heredables, que son transmitidos a la descendencia y que no generan otros cambios en el genoma de la planta receptora. Bien, entonces, a ver, dentro de lo que se ha entendido, quiero que me digan que han entendido de lo que es una planta GM. ¿Qué quiere decir una planta GM? A ver, ¿quién me responde? Yo puedo iniciar. Sí, claro, Anthony. Bueno, sería como la abreviación de planta genéticamente modificada. Exacto, es una planta genéticamente modificada. Ahora, se hace una explicación de esta modificación genética, es decir, para qué se hace esa modificación genética y a qué se puede hacer esa modificación genética. Entonces, ¿quién me puede responder eso? Es decir, ¿a qué podemos hacer una modificación genética y para qué hacemos esa modificación genética? ¿Puedo responder, ingeniera? Sí, claro, Lisbeth. Lo que he podido ver, normalmente se hace ese tipo de modificaciones genéticas para que las plantas puedan tal vez vivir en otro tipo de ambientes, aguantar heladas, otro tipo de suelos, y normalmente es para eso. Exacto, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, que podamos obtener nuevas características, en este caso en la planta, ¿no? Ahora, esa modificación genética se puede hacer a tejidos animales, a las diferentes plantas, se puede utilizar bacterias, ¿no? Virus que se pueden modificar genéticamente de la misma forma como sucede en el caso de lo que es una planta, donde tenemos que hacer la extracción. Digamos, nosotros hemos visto cómo se da lugar a la extracción, en este caso del ADN del tomate, ¿no? Entonces, esa molécula, no esa molécula, ¿no? Las hebritas que hemos obtenido del ADN, entonces van a ser mezcladas, o en este caso unidas, más que todo, con otro tipo de información genética. Y eso vamos a ver cómo sucede, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de dar lugar a esa extracción del ADN, para poder juntar, bueno, no, unir informaciones genéticas diferentes con el objetivo, les vuelvo a repetir, y como lo ha dicho Elisbeth, de generar nuevas características, ¿no? Por ejemplo, lo que más se necesita es que las plantas lleguen a tener una resistencia sobre algunas enfermedades, ¿no? Entonces, más que todo en relación a lo que son las plagas. O también en el caso de los frutos, que estos frutos puedan tener o pueden adoptar, mejor dicho, mayores características nutricionales. Se puede aumentar el contenido de vitaminas en este tipo de productos, mayor cantidad de proteínas, si queremos hacer esto en un determinado cereal, etcétera. Entonces se puede también a partir de esa modificación generar mejoras o modificaciones en la cantidad de nutrientes que pueda tener esa
esa planta modificada genéticamente. Entonces, esto es un ejemplo en el caso de las plantas, ¿no? Se puede, entonces no se olviden, realizar también a otro tipo de organismos, justamente con el objetivo de mejorar, nunca de perjudicar a la genética de dicho organismo, ¿no? Sino, en todo caso, mejorarlo para, más que todo, pueda ser utilizado en los procesos industriales, que son muy severos, se utilizan maquinarias con temperaturas demasiado extremas, procesos mecánicos que en algún momento llegan a eliminar ciertos contenidos, tanto nutricionales como organolépticos, ¿no? Entonces, si hablamos en el caso de un proceso de un alimento, entonces esto nos ayuda a que pueda mantener durante más tiempo o hasta el final del procedimiento, mejor dicho, y así obtener un producto con mayor características, en este caso de calidad. Ahora vamos a ver este video, que también es bastante corto, que en este caso tiene que ver cómo sucede la unión, ¿sí? La unión de los diferentes ADNs, ¿no? Que se van a ir, en este caso, uniendo. Aquí hay una participación de las enzimas, ¿no? Y en este caso es lo que quiero que ustedes las identifiquen. Van a ir cumpliendo diferentes funciones y van a ir dando lugar a esta modificación genética. Hay términos que, por favor, presten mucha atención para poderlos reconocer y después desarrollar de acuerdo a los términos que se van a ir utilizando. Si es que no se escuchara bien una vez terminado el video, lo podemos volver a ver. Son, creo, como 2 minutos aproximadamente. Hoy hablaremos de la molécula ácido de... Un ratito, voy a quitar mi audio. Un ratito, yo sé que no lo están viendo. Muy bien. Hoy hablaremos de la molécula ácido desoxirribonucleico. La vida no la podemos definir, sin embargo podemos estudiar los procesos que suceden en los seres vivos, establecer modelos y, de esta manera, poder entender lo que sucede al interior celular. ¿Qué es el ADN? Es una molécula helicoidal en forma de una escalera en caracol y, por su importancia, la llamamos la molécula de la vida. Es importante, puesto que es el libro de instrucciones que utilizan los seres vivos para fabricar muchas de las moléculas que los conforman. La doble hélice está formada por 2 cadenas de unidades básicas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un grupo fosfato, un azúcar llamado desoxirribosa y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, citosina, guanina y timina. La molécula del ácido desoxirribonucleico se divide, se duplica, se replica, se copia durante la fase S del ciclo celular. De tal manera se obtienen 2 copias idénticas de esta molécula. Eventualmente, si la célula se divide, se tiene el ADN para las células hijas. La replicación del ácido desoxirribonucleico es importante para mantener la identidad hereditaria de los seres vivos. Detallemos este proceso. Hay un criterio de unión entre nucleótidos, llamado criterio de complementariedad, en el cual la adenina es complementada con la timina, así como la citosina con la guanina. Lo mismo sucede en forma inversa, o sea, timina con adenina y guanina con citosina. Al iniciarse la síntesis de ADN, una enzima llamada helicasa abre las cadenas de polinucleótidos en 2 hebras, donde cada una se comporta como una hebra molde o patrón para las hebras complementarias. Una hebra nueva se forma en el mismo sentido de la horquilla de replicación, cuando se le unen nucleótidos a la cadena molde de manera complementaria. La otra hebra se forma en sentido contrario a la horquilla de replicación y formando segmentos de manera discontinua. Estos segmentos son llamados segmentos de Okazaki. Posteriormente se unen a través de enzimas ligasas. Las enzimas ADN polimerasa
1 y 2 se encargan de acoplar nucleótidos a cada cadena molde según el criterio de complementariedad. Al final del proceso, se forman dos moléculas de ADN idénticas y semiconservativas, ya que cada una lleva una hebra original o molde y una hebra nueva. Bien, voy a colocar el video una vez más, ¿ya? Hoy hablaremos de la molécula ácido desoxirribonucleico. La vida no la podemos definir, sin embargo podemos estudiar los procesos que suceden en los seres vivos, establecer modelos y, de esta manera, poder entender lo que sucede al interior celular. ¿Qué es el ADN? Es una molécula helicoidal en forma de una escalera en caracol y por su importancia la llamamos la molécula de la vida. Es importante, puesto que es el libro de instrucciones que utilizan los seres vivos para fabricar muchas de las moléculas que los conforman. La doble hélice está formada por dos cadenas de unidades básicas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un grupo fosfato, un azúcar llamado desoxirribosa y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, citosina, guanina y timina. La molécula del ácido desoxirribonucleico se divide, se duplica, se replica, se copia durante la fase S del ciclo celular. De tal manera se obtienen dos copias idénticas de esta molécula. Eventualmente, si la célula se divide, se tiene el ADN para las células hijas. La replicación del ácido desoxirribonucleico es importante para mantener la identidad hereditaria de los seres vivos. Detallemos este proceso. Hay un criterio de unión entre nucleótidos, llamado criterio de complementariedad, en el cual la adenina es complementada con la timina, así como la citosina con la guanina. Lo mismo sucede en forma inversa, o sea, timina con adenina y guanina con citosina. Al iniciarse la síntesis de ADN, una enzima llamada helicasa abre las cadenas de polinucleótidos en dos hebras, donde cada una se comporta como una hebra molde o patrón para las hebras complementarias. Una hebra nueva se forma en el mismo sentido de la horquilla de replicación, cuando se le unen nucleótidos a la cadena molde de manera complementaria. La otra hebra se forma en sentido contrario a la horquilla de replicación y formando segmentos de manera discontinua. Estos segmentos son llamados segmentos de Okazaki. Posteriormente se unen a través de enzimas ligasas. Las enzimas ADN polimerasa 1 y 2 se encargan de acoplar nucleótidos a cada cadena molde según el criterio de complementariedad. Al final del proceso, se forman dos moléculas de ADN idénticas y semiconservativas, ya que cada una lleva una hebra original o molde y una hebra nueva. Bien, ¿no? Entonces, vamos a ver en cuanto a esta información, ¿qué es lo que ustedes han entendido? ¿Ya? A ver, vamos a empezar primero. A ver, ¿cuál es o cómo están conformados los nucleótidos? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Cuál es la composición de los nucleótidos? Yo, doctora. Sí, dime, Evelyn. Es la pentosa, el grupo fosfato y los que sería, pero adenina, de guanina, citosina y timina. Ya, a ver, ¿alguien más? Esos son de la Yo base dije, Ya, dime, Carla. sería, bueno, lo que explico que de los nucleótidos sería un grupo fosfato, las bases nitrogenadas que serían la guanina con la citosina, la timina con la adenina y el azúcar denominada desoxirribosa. Sí, ¿no? Esa vendría a ser la composición de los nucleótidos, ¿no? Ahora nos habla sobre lo que es
el criterio de complementariedad. ¿A qué consiste ese criterio? A ver, ¿quién me puede decir eso? Yo puedo responder, ingeniero, Sí, dime, Anthony. de que cada uno se puede enlazar con cada uno. Por ejemplo, la adenina se enlaza con la tinina, se complementa siempre con la tinina. O puede ser viceversa, tinina con adenina. Ujú. Y también la guanina con la citosina. O inversamente igual la citosina con la guanina. Exacto, exacto. Es nada más que eso, ¿no? Ese es el criterio de complementariedad. Luego está la participación de enzimas. A ver, ¿quién me dice cuáles son las enzimas y cuál es la función que cumplen en este proceso de complementariedad, ¿no? ¿Puedo responder? Sí, Lisbeth. En ese proceso de complementariedad, la que actúa sería la helicasa, que es la enzima que va a romper esas cadenas y va a permitir que se separen para la formación de dos nuevas cadenas de ADN. ¿Ya? Esa es una. Hay otra más. ¿Cuál sería la otra? La ADN polimerasa. Ujú. Sí, Ya. pero no me acuerdo bien cómo actúa. ¿Ya? Bien, entonces, ¿quién puede completar lo que acaba de decir Lisbeth? ¿Sergio? Yo. ¿Sí? Ujú. Lo que hace, primero, como la helicasa abre las dos cadenas, al separarlas, la ADN polimerasa lo que hace es replicar las cadenas. Entonces, esto va a pasar en ambas partes de la cadena. Si bien en una cadena va a ser de 3 a 5, en la otra va a ser al contrario, de 5 a 3. Exacto. Y va replicando y completando las cadenas, adenina-tinina, guanina-citosina, en los cuales van a haber unos segmentos o unas cadenas cortas, espacios en realidad, discontinuos que van a ser los segmentos de Okazaki. Exacto, ¿no? Mm, a ver, para los que no han hablado entonces, a ver, en el caso Giovanna, ¿cuál es la composición de una base nitrogenada? Giovanna, ¿me escuchas? Sí, doctora. ¿Tienes la respuesta? ¿Sabes cuál es la composición de las bases nitrogenadas? Sería, no sé si estoy bien, pero sería el ADN y el ARN. No. A ver, Cecilia. Dice, son los átomos de nitrógeno. Adenina, guanina, tinina y citosina. Exacto, ¿no? Esas van a ser las bases nitrogenadas. A ver, Daniel, ¿en qué o nos podrías explicar qué es el segmento de Okazaki? Okazaki, sí. Alice, es que ahorita estoy con mi hijita, un cachito, por favor. Ya. Entonces, a ver, Giovanna, ¿nos puedes explicar el segmento de Okazaki? ¿No has escuchado bien el video? No muy bien, mi señal no está bien, dicen. Se me sale y a veces le escucho entrecortado. Voy a volverlo a ver. Ya. Anthony, ¿nos puedes decir sobre el segmento de Okazaki? ¿En qué consiste? Según lo que recuerdo, el segmento de Kazaki era la parte del ADN que se estaba replicando por partes. ¿Soy lo correcto, dije? Sí, exacto, sí, es eso, ¿no? Es básicamente lo que explicó Sergio, ¿no? Con respecto a la participación de las enzimas, donde se van a obtener esas dos hebras, cada una de las hebras tienen ciertas características, ¿no? Una va en el mismo sentido del sentido de la horquilla del molde y el otro va al sentido opuesto, ¿no? O al sentido contrario. Entonces, la formación del segmento que se va a dar
por la presencia de la enzima polimerasa, entonces se va a denominar el segmento de Okazaki. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con respecto? ¿O a alguien le ha quedado alguna duda? Bueno, en este caso, ¿por qué les pregunto? Porque vamos a hacer una actividad con la información que hemos visto en ambos videos. Esa actividad la vamos a hacer entre dos, ¿ya? Yo voy a hacer los grupos de a dos. A ver, dos, y un grupo de tres. Voy a hacer dos grupos de dos y un grupo de tres. Voy a mostrar las actividades, ¿no? Para que ustedes las puedan identificar sin problema. Y antes de terminar, les voy a mostrar el formato del informe final justamente de lo que es esta práctica, que es el ADN. Bien, entonces aquí está la plataforma. Aquí tienen la práctica del ADN. Ese es el crucigrama que van a trabajar, ¿ya? Que justamente con la información que hemos visto en los videos. Y aquí está lo que se tiene que subir, que ya después les voy a ir mostrando. Bien, entonces vamos a conformar los grupos. No, podemos hacer un ratito. Se pueden hacer 4 grupos de a 2, ¿ya? Entonces les estoy mandando las invitaciones para que vayan ingresando y no se olviden que por favor tienen que compartir en la pantalla